Sean todos bienvenidos a este video en el que vamos a explicar cómo desarrollar logaritmos aplicando algunas propiedades para poder resolverlas. Este ejercicio me lo pidieron por correo, así que vamos a resolverla. Un ejemplo parecido al que me pidieron, ¿ya? Y para que así después veamos otros ejemplos. Lo primero que tenemos que decir es que este tipo de ejercicios va a presentarse con logaritmos. Primera cosa, es que no posean la base presente, es decir, aquí en este sector no aparece ninguna base. Cuando eso sucede, se asume que la base es una base 10, ¿ya? La base 10 en los logaritmos no se anota, ¿ya? Y lo siguiente que vamos a tener es que el argumento, es decir, todo esto que está acá, esto es el argumento, ¿cierto? Va a estar compuesto de solamente letras. En este caso vamos a tener la A, la B y la C, ¿cierto? Ya. Lo que nosotros tenemos que fijarnos es que tenemos que trabajar con las distintas operaciones y elementos que estén apareciendo dentro del argumento. En este caso, por ejemplo, disponemos de, si nosotros nos fijamos, ¿cierto? Tenemos acá una multiplicación, tenemos acá una división y además tenemos las distintas potencias, ¿cierto? Que van a estar trabajando aquí. Por lo tanto, lo que vamos a definir primero, o para recordar, ¿cierto? Va a ser, uy, se me perdió ahí un exponente. Lo que vamos a hacer ahí primero es eh, revisar algunas propiedades que nosotros vamos a poder ocupar. La primera propiedad, que es la que tenemos que reconocer, es cuando nosotros tenemos el logaritmo de un producto, ¿cierto? Eso va a representar el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor, ¿sí? O sea, una suma de logaritmos. Si tenemos un logaritmo de una división, eso va a representar al logaritmo del numerador, es decir, el número que está arriba, menos el logaritmo del denominador, es decir, el número que está abajo. Y como estamos trabajando con una potencia, cuando nosotros estemos en presencia de un logaritmo donde en el argumento aparezca una potencia, esta potencia va a multiplicar ahora a todo el logaritmo. ¿Sí? Esas son básicamente las tres propiedades que vamos a ocupar aquí. Además, como aparecen raíces, nosotros debemos recordar, voy a cambiar el color de este lápiz azul. Está bien. Y debemos recordar también que cuando nosotros tenemos una raíz eh, donde el índice es m y está elevada a una potencia n, eso va a representar a una base elevada a la potencia que está dentro en el numerador y el índice de la raíz en el denominador. ¿Ya? Por lo tanto, esas van a ser todas las propiedades que vamos a ocupar para poder resolver estos ejercicios que están acá. Entonces las voy a dejar anotadas ahí por mientras. ¿Ya? Listo. Entonces ahora, ¿cómo resolvemos nuestro logaritmo? La primera recomendación que yo hago es partir siempre desarmando la división, después la multiplicación, después las potencias y las raíces. Y así nos va a quedar el logaritmo un poquito más, bueno, no un poquito, nos va a quedar desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a decir primero que este logaritmo que está acá, como posee una división en este sector que está aquí, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es determinar entonces que esto va a ser el logaritmo de a cubo por raíz cúbica de b menos el logaritmo de raíz de c.
¿Por qué? Porque estamos aplicando en este caso la segunda propiedad, ¿cierto? Que sería esta que está aquí. Estamos aplicando esta propiedad. ¿Ya? Luego vamos a desarrollar el producto que está ahí, ¿cierto? Vamos a desarrollar ese producto utilizando esta propiedad. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, entonces esto me va a quedar el logaritmo de a al cubo más el logaritmo de raíz cúbica de b menos el logaritmo de raíz de c. ¿Sí? Ya. Luego vamos a aplicar acá sobre las raíces nuestra propiedad de las raíces, esta que está ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, la primera no le voy a hacer nada, logaritmo de a elevado al cubo, más, como es raíz cúbica de b elevado a 1, esto me va a quedar el logaritmo de b elevado a 1/3, aplicando a mi propiedad. El índice 3 va a quedar en el denominador, es decir, ahí, ¿cierto? Y el número 1 va a quedar en el numerador. Luego, en la segunda me quedaría entonces menos el logaritmo de c elevado a 1/2. Porque cuando en la raíz no aparece el índice, debemos recordar que el índice entonces es un número 2. Luego vamos a aplicar en todos los exponentes, es decir, en ese exponente y en ese exponente, vamos a aplicar la propiedad de los exponentes. ¿Ya? Y entonces esto me va a quedar que esto es 3 veces el logaritmo de a más 1/3 el logaritmo de b menos menos 1/2, ¿cierto? 1/2 el logaritmo de c. Y ahí ha quedado nuestro logaritmo que estaba comprimido, ¿cierto? Que estaba comprimido aquí, ¿cierto? Me va a quedar desarrollado y me va a quedar entonces este resultado final del ejercicio. Y entonces aplicando 4 propiedades de los logaritmos, perdón, 3 propiedades de los logaritmos y una de las raíces, hemos podido desarrollar este ejercicio. Si tienen alguna duda, me la dejan en el cajón de comentarios o si quieren me siguen en alguna red social, me pueden agregar la pregunta y yo la trataré de resolver a la brevedad. Eso.